Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias Moisés, André Pedrinelli y Paulo Lobo por la invitación a este hermoso evento donde están la gente relacionada a la medicina deportiva, al fútbol y a la ortopedia. Yo pienso que esto es muy importante. Antes que nada, quiero felicitar personalmente, en nombre de la Comisión Médica de la Confederación, en primer lugar, a la Universidad Federal del Estado de San Pablo, al profesor doctor Gilberto Camaño, André Pedrinelli, por ser el primer centro de excelencia de la FIFA, y no lo duden que eso es muy importante para todos ustedes. Del mismo modo, el año pasado, el HOM de Brasilia, con su director, el profesor doctor Paulo Lobo, también fue acreditado como centro de excelencia de la FIFA. Y el año pasado también la Escuela Paulista del doctor Moisés Cohen también fue acreditado como centro de excelencia de la FIFA. Yo pienso que esto es un logro muy importante para todos ustedes los brasileros por el hecho de que a escasos 3-4 meses inicia una Copa del Mundo y ese evento lo van a poder ver todos nosotros y quizás pasen muchos años para que vuelva una Copa del Mundo de Brasil. Para mí es una gran satisfacción estar con todos ustedes y me llena alegría no solamente de compartir con los brasileros, pero compartir con la Comisión Médica de la FIFA, que están acá con sus miembros, con el médico de la selección argentina, el doctor Daniel Martínez, que está también con nosotros, con el presidente de la Sociedad de Traumatología y Deportiva de la Argentina, el doctor Ricardo Denari, está el médico Colo-Colo también, el doctor Jorge Cheire, y realmente con todos ustedes esto es muy importante compartir nuestros conceptos y nuestras enseñanzas. Le quiero mandar un fuerte saludo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es el encargado de regir todas las actividades, no solamente en el ambiente futbolístico, sino también en el ambiente médico, y está en Asunción, Paraguay. Manifestar que a través de la creación de la Comisión Médica de la Conmebol, que nunca lo tuvo y lo tuvimos gracias al esfuerzo y a la unión de José Luis Runco y los amigos médicos de las otras asociaciones, lo hemos prácticamente fundado en el año 2006 en la Argentina y seguimos hasta ahora haciendo cursos y eventos dentro de la Confederación. También tenemos un departamento que es sumamente importante, que es la unidad antidopaje de la Confederación, que maneja el doping de todo Sudamérica y parte de México, con más de 1000 controles de doping por año. Ahora me voy a referir a mi tema, que es la pubalgia. La pubalgia es una afección que realmente muy pocos médicos quieren tener a un paciente, a un futbolista con pubalgia. Y quiero hacer una mención especial porque esta charla lo hubiese dado el doctor Joaquín Grave, que es un experto en pubalgia, lamentablemente no está con nosotros, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para que me puedan entender desde el punto de vista médico. La pubalgia es un problema complejo, difícil diagnóstico y necesita un tratamiento específico. Esto es muy importante porque después entramos en muchas complicaciones. Tenemos que entender que el 5 al 12% es la incidencia de pubalgia en el fútbol masculino y el 4 al 5% es la incidencia en el fútbol femenino. El fútbol femenino se juega cada día más y existen muchas deportistas, futbolistas que tienen esta afección, que es un problema para tratarle a ellas. ¿Por qué se produce la pubalgia? ¿Cómo se origina esto? La pubalgia se produce por el exceso generalmente de encuentro que tenemos, como hoy habían manifestado, pero antes que eso tenemos que ver la anatomía. Todos conocemos de estos músculos muy importantes, el aductor mayor, que es el músculo flexor y aductor de la cadera, que partiendo del isquion y del pubis va al fémur, y también el aductor mediano que va del pubis al fémur y es un músculo aductor y rotador externo de la cadera, igual que el aductor menor. Nosotros debemos conocer bien la anatomía de nuestros pacientes o nuestros deportistas y tener en cuenta, aparte de eso, estos músculos que son importantes y a veces nos lleva a confundirnos en el diagnóstico, que es el recto anterior abdominal
y también el músculo piramidal a nivel del piso de la pelvis, porque es ahí cuando tenemos pubalgia mixta que tenemos que tratar porque existe una desestabilización muscular. La fisiopatología, generalmente la pubalgia se realiza en esta zona. Como existe la publicación del 2005 de Joaquín Grave, que dice que existe un componente cartilaginoso a nivel de la articulación de la sínfisis y el pubis con los ligamentos supra e infrapúbicos, esto conlleva a microfracturas cuando existen lesiones, a inestabilidad de la pelvis y al dolor. Entonces es ahí donde los primeros síntomas y signos de alarma debemos de parar al atleta y no seguir exigiéndole. Y esto es lo que ocurre a veces, pequeñas calcificaciones que son causas de mucho dolor y trastornos a nivel del pubis. La fisiopatología nos dice que existe una degeneración de la inserción de los músculos proximales aductores. Esto conlleva con dolor y este dolor lleva a una inestabilidad de la sínfisis. Entonces ahí que tenemos que tener el criterio con el fisioterapeuta de tratar la inestabilidad de la sínfisis pubiana y hacer un tratamiento netamente conservador. Hay que diferenciar, porque la pubalgia puede confundir con muchos diagnósticos. Y en primer lugar hay que diferenciar la pubalgia baja, que son de los aductores, y diferenciar la parte de la pubalgia alta, que son de los músculos abdominales del recto anterior, que generalmente puede producir lesiones como rotura muscular a este nivel y producir dolores a nivel del pubis. También hay que tener un diagnóstico diferencial, en muchos casos la pubalgia mixta, que es la pubalgia combinada de la alta y la baja, y realmente el tratamiento es muy específico y muy complicado. Y no olvidarse de las hernias inguinales. Existen muchas patologías de la pubalgia que van acompañadas de hernias inguinales y confunden mucho en el tratamiento. O sea, tener bien específico el diagnóstico de cada uno o tipos de pubalgia que se puedan presentar. Hay que tener en cuenta en toda patología de la sínfisis de pubis, la displasia de cadera, las limitaciones en rotación interna de la cadera por acortamiento de los músculos aductores y las patologías generalmente de tobillo y rodilla, los problemas en la articulación iliosacral, la sacroileitis o los problemas de origen lumbar. Muchos problemas de origen lumbar se enmascara como una pubalgia. Y otra patología muy importante que está de moda, el pinzamiento fémoro-acetabular, que todos ustedes conocen, que es el conflicto que existe en el espacio entre el reborde acetabular y la unión cabeza y cuello femoral. Esto, si nosotros no descubrimos y no tratamos, y yo pienso que de los años 80 para atrás, esta patología no se conocía y no se trataba, es por eso la gran cantidad de jugadores de esa época con artrosis de cadera que terminan con 50, 60 años, reemplazo total de cadera por desconocimiento en esa época de esta nueva enfermedad. Entonces, no olvidarse de esta situación del síndrome de impingement, del reborde acetabular y femoral. Muchos casos de jugadores presentan combinadas las lesiones de pubalgia con esta lesión o de hernias inguinales con este tipo de lesión. Y esto, si se diagnostica precozmente, puede ser tratado por vía artroscópica, como tenemos jugadores de clubes de acá de Brasil que tuvieron este tipo de complicaciones y a los 4 a 6 meses anduvieron perfectamente recuperados y sin dolor. ¿Cómo es el diagnóstico? Y el diagnóstico debe ser muy específico, el clínico, radiológico. Es muy importante tener un examen radiológico de la cadera. La resonancia es muy útil en esto y también la tomografía computarizada. La centellografía también es útil y la ecografía hecha por un buen ecografista da un diagnóstico específico de este tipo de lesión. Tener en cuenta en el diagnóstico la parte de la anamnesis, hablar con el paciente, y ustedes que son médicos de fútbol tienen que saber cómo se ocasionó el primer contacto de esta lesión y la exploración física del paciente que se debe tener directamente con él. Tener en cuenta en la exploración física la inspección
de la zona afectada. Conocer bien la parte muscular, tocar bien la parte muscular, no con mucha brusquedad, sino más bien con conocimiento, la palpación y las pruebas específicas. Y hay una prueba que me llama la atención, la prueba de Grava, Joaquín, que es una prueba que hace con la flexión de la cadera, rotación externa del muslo con el tobillo apoyado en la otra rodilla, y realmente para mí me pone muy feliz que la literatura hable de un tratamiento específico y una exploración física por un colega que todos conocemos aquí. Tenemos que tener en cuenta las dos formas, la traumática, que es muy común, y las atraumáticas, que son más bien crónicas. La traumática lo explicó hoy el doctor Paulo Lobo, que la metodología del chute de la pelota es muy importante, y nosotros generalmente cuando pegan con la parte interna de la pierna, con la rotación de la pelvis, generalmente esos microtraumatismos, si no sabe pegar muy bien y hay deficiencia de los aductores o los músculos abdominales, producen las microlesiones que llevan a esta afección. Y las atraumáticas o crónicas hay que tener cuidado porque mucho de esto se debe a una inestabilidad en la cadena abdominal, en la cadena de los músculos aductores, la parte glútea y especialmente en la parte lumbar. Entonces ahí hay que tener en cuenta para tratar conservadoramente y quizás después tratar en forma quirúrgica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el tratamiento? Ver la osteopatía púbica, la parte ilíaca, lumbar, extremidad inferior, la terapia manual. Estuve 2 meses viviendo ahora en Alemania y los masajes que ahora se implementaron, los masajes faciales, masajes de la fascia, es un masaje que hacen sin ninguna brutalidad y realmente recupera totalmente la parte de la fascia que ellos dicen, no más la parte muscular, la terapia manual. Programas de fisioterapia es muy importante tener en cuenta la parte quirúrgica en la cronicidad, tratamiento isométrico, tratamiento muscular y la hidroterapia. La hidroterapia actualmente en Europa se usa sin impacto. En pacientes de operaciones de rodilla, cadera y pubalgia se ponen un cinturón y trabajan 1 hora y media en la piscina corriendo en piscina que tenga 2,40 metros de profundidad, no tiene impacto y no tiene contacto. Y es un trabajo de 1 hora y media que fortalece toda la parte del core, que es muy importante para estas afecciones. El tratamiento quirúrgico todos conocen, liberación de la aponeurosis externa, es una incisión de 4 centímetros a nivel del pubis. Por debajo hay que tener en cuenta que se encuentra el nervio ilioinguinal, no lesionar a este nivel, identificar la fascia transversal, que es la pared posterior del conducto, y luego se observa el cambio del músculo recto abdominal. Es ahí donde se produce la liberación de la fascia del recto en la parte distal y también se realiza microperforaciones con curetaje. Se puede realizar y está descrito con muy buen resultado y además de esto la tenotomía parcial de los aductores. Luego el cierre que se hace con doble cierre, doble sutura para que quede bien estable esa pared y el tiempo de recuperación es de 4 a 6 meses después de este tipo de cirugía. La prevención es muy importante y existen en la FIFA programas de prevención y quiero agradecer especialmente a esta persona, nuestro amigo José Luis André, que es Mario Vicini, que realmente va por todas partes del mundo y él con el trabajo de prevención para toda parte muscular y especialmente en la parte del pubis, hace conocimiento de lo que tenemos que insistir en la prevención. Conclusiones, señores. La pubalgia es un gran desafío para el cuerpo médico. Su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno conlleva el éxito del atleta y evita la cronicidad. Tener en cuenta, del mismo modo, las lesiones del impingement femoroacetabular son nuevas patologías y deben ser diagnosticadas precozmente para evitar artrosis de cadera. Y finalmente, los programas de prevención aplicadas, columna vertebral, región abdominal, músculos anteriores y posteriores de la cadera y suelo pélvico favorecen evitar este tipo de afecciones. Finalmente, señores, quiero manifestarles de que le agradezco mucho por darme esta oportunidad de estar con todos ustedes.
La Confederación Sudamericana de Fútbol, dentro de la Comisión Médica, tiene la puerta abierta para todos. Eso lo dijimos siempre a Moisés. Y deseo de todo corazón que si no es Argentina, por respeto a mi colega, al médico de la selección argentina, que sea Brasil campeón del mundo. Muchas gracias.